Qué pena que la cámara no pueda funcionar, pero ojalá que pueda arreglarse más adelante. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En verdad, yo pensé que el ciclo pasado y el antepasado probablemente iban a ser los más precisos dentro de lo que yo había había empezado a dictar, ¿no? Para poder hablar sobre estos temas relacionados a la política comparada, pero la semana pasada nos ha sorprendido nuevamente. Este, ya casi como de risa, ¿no? Pero también bastante preocupante porque una vez más creo que estamos al borde del abismo, pero vamos a ver hasta qué punto nuestra democracia puede seguir soportando, ¿no? Y creo que ese es un punto bien interesante que nos permite discutir el día de hoy, precisamente las lecturas que han estado asignadas. Eh, Les voy a presentar en un momento más la presentación que he preparado para ustedes. Como se habrán dado cuenta, esta semana no hubo una presentación virtual previa, sino más bien les envié unas preguntas para poder motivar un poco la reflexión sobre la base de las lecturas. También como para ir chequeando si van leyendo, ¿no? Y cuáles son los conceptos o las ideas que van terminando por comprender, ¿no? Que eso también me parece bien importante a estas alturas para yo también saber por dónde llevar las clases. Entonces vamos a tener esta presentación y luego al final, si bien es cierto, la entrega del primer avance es la próxima semana, pero incluso después de la próxima clase, sí les quiero presentar un poco explicar un poco más la estructura que está expuesta en la guía y les voy a presentar también un modelo de un modelo de trabajo de más o menos cómo tendrían ustedes que presentar este avance. Voy a tratar de todas maneras acabar un poco antes la clase, y me quedo un momento para si es que tienen alguna consulta o alguna duda eh, sobre lo que estarían pensando presentar en sus trabajos, dado que creo que la primera clase de la semana pasada hubo esa intención, pero yo justo no podía porque tenía otras urgencias en el trabajo, pero eso, ¿no? Este, Voy a abrir también, seguro que en algún momento de la clase, ya hacia el final, una oportunidad para poder comentar un poco sobre la base de las lecturas que tienen que ver también con el control, ¿no? Así podemos compartir todo lo que ha venido sucediendo, pero también creo que lo más importante va a ser es poder llevarnos este marco analítico comparado sobre cómo podemos identificar, cómo podemos analizar ciertas situaciones o ciertos fenómenos políticos. Entonces, es eso básicamente. Les voy a compartir la presentación. Uy, creo que no he abierto la... Ahora, luego de la clase también les comparto la presentación que he preparado, se las pongo en el Paideia para que también la puedan chequear, ¿no? Bueno, para esta semana el título según el sílabo, ¿no? El título de la clase es Estudiar casos y variables. Lo que vamos a hacer acá, con lo que vamos a ver esta clase, ¿no? Está dividido, creo, de dos maneras principales, ¿no? Y creo que están bastante relacionadas con las lecturas eh, que fueron asignadas, ¿no? Por un lado tenemos una etapa, un momento bien metodológico de cómo vamos a entender el análisis político comparado, es decir, cómo vamos a armar la metodología, es decir, el proceso de cómo vamos a analizar el fenómeno político, ¿no? Y luego tenemos también una etapa más teórica, que creo que va a ser un poco más de discusión o de debate, ¿no? Creo que eso es lo más interesante. Ahí les pongo la portada del libro de Eduardo Darriant, que es precisamente de donde sale el texto de Demócratas Precarios, Élites y Debilidad Democrática. Y a mí me parece bien interesante la, el dibujo, ¿no? Creo que eso nos da nos da pie a poder pensar no solamente en esta estabilidad democrática sin precedentes en América Latina, pero también para poder entender un poco la situación dentro de este gran marco de estabilidad democrática sin precedentes sobre el momento preciso en el que estamos viviendo, ¿no? Creería que hay un momento que se abre a partir del 2016,
y que hoy estaríamos como en una segunda etapa o una segunda temporada, como bien dicen que la política peruana puede parecer una serie de Netflix, ¿no? Entonces, creo que el dibujo retrata mucho que en algunos casos los políticos van a parecer bastante serios y bastante comprometidos con la democracia, ¿no? Y este vendría a ser la figura de este gobernante, ¿no? Vamos a ponerle gobernante, tiene incluso una coronita, me parece, y tiene un cetro, y tiene, bueno, la característica banda presidencial, ¿no? Y por otro lado, digamos, va a tener otra cara en la que va ser un poco más autoritario probablemente, ¿no? Ahí vemos el mismo personaje, pero en otra faceta, ¿no? Ahí tiene un polo, incluso con una metralleta, y me parece, si no me equivoco, tiene un machete o un cuchillo de cocina en la mano, ¿no? Entonces, más o menos lo que nos va a proponer eso es Eduardo Galeano, cómo es que los actores políticos o las élites políticas tienen una actitud ambivalente sobre la democracia de acuerdo a ciertas situaciones o coyunturas. Y creo que es precisamente lo que ha sucedido, o creo que una muestra, una gran representación de eso es lo que ha sucedido en los últimos días. Voy a pasar a comentar un poco algunas de las principales ideas que me parece que se deben llevar de esta clase, sobre todo en términos metodológicos, para poder llevar la discusión hacia lo teórico más hacia el final, ¿no? Bueno, el texto de Laporta, yo les pregunto qué tal les ha parecido y qué es lo que en general les ha quedado más claro, ¿no? Eso me parecería importante ahora de poder conocer, y sobre eso ya yo voy comentando algunas de las ideas más importantes sobre eso. No sé si alguien quisiera ahora, en este momento, participar sobre el texto de Donatella de la Porta. ¿Puedo participar? Sí, dale, Carlos. Ok, mi mayor problema con este texto es que mientras lo leí estaba seguro de que estaba entendiendo lo que estaba leyendo, pero ahora que lo pienso en retrospectiva, no estoy seguro de que leí. Ah, o sea, el texto se divide principalmente en dos cuestiones. Estamos viendo si estamos haciendo investigación en base a casos o en base a variables. Ujú. Y estos llevan a metodologías distintas, n grande versus n pequeño, por Ujú. ejemplo. Claro. Pero, o sea, lo que tengo ahorita grabado son cuestiones extremadamente puntuales, el tema y el tema central, pero no tengo la estructura en mi mente. Así que creo que es una lectura más pesada que la de Darje, que la Sí, otra que es bastante ligera. bacán, Carlos. Creo que lo has expuesto de una manera bien clara, y creo que eso también a mí me permite ser un poco más probablemente sincero con la lectura. A mí me parece que la lectura es un poco en su estructura, o sea, las cosas que hablas es un poco desordenada, pero en los temas puntuales en los que profundiza, creo que establece pautas o establece esquemas bien importantes, ¿no? Y esto es parte un poco de lo que sucede en general a nivel de discusión en la política comparada, y sobre todo en la manera en la que se desarrolla, ¿no? Eh, y creo que este texto de Laporta evidencia que aún no hay un consenso, y que más bien hay una serie de debates alrededor de cómo es que se van a llevar estas investigaciones comparadas, ¿no? Incluso ahí creería que el tema eh, probablemente hasta confuso que podríamos evidenciar es que el texto supuestamente va a hablar de el análisis comparado, pero uno de sus métodos es el comparativo, ¿no? A diferencia del método de investigación experimental o el método de investigación estadístico, ¿no? Y este es un debate en general que algunos otros textos, creo que el texto esencial ahí es un texto de 1995 de Johan King y Verba, ¿no? Son politólogos o estudiantes o estudiosos de las ciencias sociales bastante conocidos, y que seguramente los van a volver a leer en otros campos. Yo creo que en el curso de métodos de investigación también los van a tratar, pero más o menos uno de estos debates se concentra en si es que podemos comprender dentro del análisis comparado al método estadístico, ¿no? Hay algunos que sostienen que lo estadístico no es comparado, o sea, el método estadístico no permite hacer un análisis comparado, y hay otros que dicen que efectivamente sí se puede hacer, ¿no? Y más bien creo que la propuesta que ahí bien señala Carlos es lo que finalmente nos va a proponer el texto, que hay dos tipos grandes, ¿no? En general,
de análisis, ¿no? Los que van a estar centrados en los casos y los que van a estar centrados en las variables, ¿no? Cuál va a ser, dependiendo de cuál va a ser el principal interés del investigador, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho para poder plantearnos en un primer momento las investigaciones que queramos hacer. Pero en general, claro, están estos tres métodos, ¿no? Creería que el estadístico es caracterizado por estas ideas que les detallo, ¿no? Que es más bien, la idea está centrada en poder comprobar de una manera cuantitativa, ¿no? La relación entre variables. Este, pero eso es complicado en general porque esto nos demanda que todas nuestras unidades de análisis, ¿no? Todos nuestros casos tengan la misma información, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un ejemplo bien importante que me parece es, yo que en algún momento lo pude ver y dije, oye, en serio, sí es muy difícil tener información de igual calidad o medida de igual manera o en los mismos años o en los mismos tiempos para distintos casos, ¿no? Y, por ejemplo, la información económica que tiene el Banco Mundial sobre todos los países del mundo es un caso, es una representación de eso, ¿no? Es difícil tener esta información. Pero la idea estadística o del método estadístico es tener la mayor cantidad de casos para poder probar de manera más concreta la relación entre variables. Creo que Alesia quiere participar. Dale. Sí, hola Francisco, hola a todos y todas. Justo lo que mencionabas me hacía recordar a que cuando estaba buscando, por ejemplo, no sé ustedes dónde estaba buscando de repente bases de datos para estadística, para poder ver de qué hacer el trabajo, y por ejemplo, en varios casos cuando buscabas, incluso del Banco Mundial o tal vez estadísticas que sean más completas, te topabas con que muchos países, por ejemplo, no habían actualizado sus cifras desde hace como que 4 años, ¿no? Y tenías las cifras más actualizadas desde 2018, pero no tenías las de, no sé, las de algunos países que tenían cifras del 2006, por ejemplo. Entonces eso también, o sea, yo me pongo a pensar, obviamente las condiciones han cambiado desde entonces, ¿cómo podrías realizar un método comparado si no tienes esa información, ¿no? Lo mismo sobre todo con eh, cuando tienes bases de datos que son sobre todo aquí de Perú, o sea, al menos como que he estado viendo y muchas veces la información es incompleta, ¿no? O está medida de una manera un poco complicada y no hay forma de poder hacer una comparación, sobre todo subnacionalmente. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo ahí contigo, Alesia. Yo lo sufro día a día, porque mi trabajo está relacionado a bases de datos e información lo más completa posible sobre la mayor cantidad de casos, ¿no? Que es lo ideal, digamos, en términos estadísticos, pero no siempre es posible, ¿no? Por eso es que una de las características de este método es que es oneroso, o sea, es decir, nos va a costar recursos en general poder recoger información que pueda ser moldeada o estandarizada o formateada para poder emplearlas todas solas en un solo modelo o en una sola corrida de información, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, aunque creo que poco a poco van a ir mejorando estas cuestiones, ¿no? Creo que poco a poco la calidad de la información se va instalando como importante. Pero bueno, tenemos ese primer método de investigación. Luego tenemos un segundo método de investigación que es el experimental, que no vamos a tratar específicamente durante el curso, pero es importante poder mencionarlo. Y en general es un método bastante usado en las ciencias naturales, por no decir que es el método usado en general en las ciencias naturales. ¿Y por qué es principalmente usado? Porque en este campo, digamos, es posible poder convertir las variables en parámetros y poder tener, digamos, escenarios artificiales que nos permitan comprobar exactamente el efecto de una variable sobre otra, ¿no? Yo el ciclo pasado usaba esta analogía, ¿no? Sobre cómo es que prueban, este, un poco cruel mi analogía o mi ejemplo, ¿no? Pero imaginemos en estos experimentos de laboratorio en el que usan a los roedores, ¿no? A las ratas para poder comprobar el efecto o no de un medicamento o de un estímulo, ¿no? Eh, pero ahora creo que el mejor ejemplo que podríamos tener de un método experimental es las pruebas que se están haciendo a nivel mundial para poder conseguir una vacuna del COVID-19, ¿no? Entonces, la lógica es básicamente la siguiente, ¿no? La idea es probar que una variable independiente, es decir, la propuesta de antídoto o de vacuna ante el COVID vaya a tener efecto en la población, ¿no? Entonces, para eso lo que se necesita hacer es tener un universo y a una mitad, ¿no? A un sector, aplicarle el estímulo que vendría a ser
la vacuna o la propuesta de vacuna y a otro no ponerle el estímulo, ¿no? Lo ideal es que sobre la base de estas dos mitades podamos medir y podamos comprobar con números, ¿no? Con datos o con parámetros concretos que este estímulo ha generado un cambio digamos, en el grupo que ha recibido la propuesta de vacuna y que en el otro caso, en el caso que no recibieron, efectivamente hubo efectos más graves o que no se pudo contrarrestar, digamos, los efectos del COVID-19, ¿no? Por poner un ejemplo. En general, en las ciencias sociales es sumamente complicado emplear métodos experimentales, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones éticas que tener en cuenta. No sé si ustedes han visto estos experimentos que durante los años 70 se hicieron en Estados Unidos sobre que agarraban gente, digamos, común y corriente, silvestre, por así decirlo, civil, y los ponían en una cárcel, ¿no? Y a algunos les daban el rol de hacer de presos y a otros les daban el rol de ser policías, para poder comprobar un poco la condición humana de comportarse de una manera o de tener conductas o actitudes verticales o autoritarias, ¿no? De acuerdo a la posición en la que se encuentran en relación a los demás. Y eso generó bastantes conflictos dentro de las cárceles, ¿no? Y ese experimento, recuerdo que hay documentales sobre eso, ¿no? Finalmente tuvo que ser desestimado por la ciencia, ¿no? Por las graves consecuencias éticas que tuvo en los casos que fueron empleados, ¿no? En general, poco a poco ha ido surgiendo la moda de los métodos experimentales, pero por ahora no los vamos a detallar con mayor profundidad. Y finalmente está el método de investigación comparativo, que tiene la lógica de analizar, digamos, a grandes rasgos, pero de manera muy profunda, información principalmente cualitativa. Va a buscar establecer relaciones generales y empíricas sobre la base de los casos. Suele no estar muy centrado en los casos, sino en la importancia o en la relevancia de las variables, ¿no? Y por eso es que son pocos casos en general y se usan muchas variables, ¿no? La idea es analizar casos que puedan ser característicos, que puedan ser ideales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no estoy seguro si ya les tocó leer en la clase con Jorge, pero en el texto de Barrington Moore, no sé si ya lo leyeron, confírmenme para no estar hablando, si ya lo leyeron. Entonces, claro, por ejemplo, en este caso, Barrington Moore está haciendo un análisis, está empleando un método comparativo de investigación, porque está buscando en un pequeño grupo de casos, como son sus 6 o 7 casos. En este caso vamos a considerar que son pocos casos, y está buscando identificar estos grandes patrones entre las relaciones de las variables para poder construir estos modelos de casos sobre los cuales aplicar análisis en adelante, ¿no? Y ahí, por ejemplo, va a ser relevante estas conclusiones que va a hacer sobre cómo es que podemos entender los regímenes políticos a partir de cuáles son los actores principales o claves en las revoluciones, ¿no? Esa es básicamente la premisa. Como les decía y como ya señalaba Carlos, ¿no? Vamos a concentrarnos en dos tipos de análisis de acuerdo a distintos conceptos sobre los métodos de investigación. Y vamos a tener los que están principalmente centrados en las variables. Vamos a pensar acá que el investigador o la investigadora lo que quiere comprobar es que una variable tiene efectos sobre otra. Eso es lo que más le interesa, ¿no? Entonces, para poder comprobar este patrón, lo ideal es tener la mayor cantidad de casos, ¿no? Vamos a ver la próxima semana una lectura muy característica de este tipo de análisis, que va a buscar probar la relación entre la modernización de un país y el resultado que la modernización pueda tener en su régimen democrático, ¿no? Pensando en la teoría de la modernización. Eso va a ser ya materia de la próxima clase. Y por otro lado vamos a tener el tipo que está más concentrado en poder develar o definir las características y los patrones de un caso en concreto, ¿no? En particular, la idea del trabajo final del curso es que sea lo más concentrado en este tipo de análisis de caso, ¿no? No descartamos el uso de herramientas estadísticas, ¿no? Y que puedan hacer un análisis concentrado en la variable, ¿no? De un gran N, por así decirlo, ¿no? Pensando que N es el número de casos,
pero sí creo que va a ser bastante rico en general, ¿no? Y lo que generalmente vamos a recomendar es hacer los análisis de tipo de caso, ¿no? Va a ser bastante representativo para el aprendizaje poder elegir uno o dos casos, ¿no? Y sobre los cuales profundizar en conocimiento, ¿no? En lectura, no solamente de textos de ciencia política, pero también de otro tipo de disciplinas, ¿no? Como la sociología o incluso también la historia. Creo que ahí va a ser bastante bacán también poder tener como referencia ciertos textos históricos. Voy a pasar rápidamente esto, sí les voy a recomendar que puedan chequear exactamente ya más adelante las características de cada uno de estos tipos de análisis, ¿no? Y en qué se diferencian específicamente. Y esto los va a ayudar para poder definir de manera más concreta su objeto de estudio y la construcción de este primer avance del trabajo, ¿no? Acá les traigo un ejemplo y que creo que nos puede ayudar un poco a comprender en gran medida esta diferencia, ¿no? Nos va a guiar esta pregunta general, ¿no? ¿Qué explica la violencia política, ¿no? Vamos a considerar como violencia política, acá no he puesto el concepto, pero me voy a inventar ahora un concepto de violencia política, por así decirlo, ¿no? Vamos a considerar violencia política como la situación en la que existe un conflicto, ¿no? Se puede evidenciar un conflicto dentro de un Estado o dentro de una sociedad que está determinado por cuestiones políticas. Pensemos, por ejemplo, en el conflicto armado interno, por ejemplo, en Perú, pensemos, por ejemplo, en el conflicto armado de Colombia, digamos, del Estado contra las FARC. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la lucha del Estado de Sri Lanka, por ejemplo, con, creo que eran los Tigres Tamiles, que era como una organización de corte marxista. Pensemos en conflictos de guerra civil en algún país, por ejemplo, como Somalia, en África. Podríamos pensar también como un caso de violencia política, incluso creería el caso de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Y la lucha, aunque incluso ya se va evidenciando durante los últimos tiempos que más bien ya hay una negociación entre las maras salvatruchas y el Estado de El Salvador, ¿no? Entonces, pensemos en ese tipo de casos. Y si queremos abordarlo desde una lógica orientada a las variables, nos vamos a centrar en grandes patrones, ¿no? En patrones que nos permitan, a partir del análisis y de comprobar que se repiten en la mayor cantidad de casos, que son válidos para poder definirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener variables como el nivel de desarrollo económico, vamos a tener variables como la maldición de los recursos naturales o vamos a tener variables como la religión o la cultura mayoritaria. ¿En qué se caracterizan principalmente estas variables? Se van a caracterizar que van a tener la posibilidad o la capacidad de ser medidas para todos los casos, ¿no? Pensando en un mundo ideal en el que el Banco Mundial, por ejemplo, tiene sistematizada la información de todos los países del mundo sobre su desarrollo económico. Ese va a ser, por ejemplo, un ejemplo de información que vamos a utilizar para poder comprobar y ver si es que se van repitiendo bueno, en simple estoy diciendo si se repiten en los casos, ¿no? Pero obviamente hay otras estrategias y otros métodos estadísticos que nos van a permitir poder evidenciar esto, ¿no? Y por otro lado tenemos los análisis que están centrados en los casos, ¿no? Y acá, por ejemplo, la pregunta va a estar ya dirigida hacia exactamente el caso, ¿no? ¿Por qué surgió específicamente o por qué tuvimos un periodo de violencia política en el Perú entre 1980 y el 2000? ¿No? Y ahí vamos a tener como variables, van a ser más variables incluso, van a ser mucho más concretas, definidas, no definidas, sino van a ser más complejas probablemente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí se me ocurría que una variable que nos permite explicar esta violencia política podrían ser las amplias brechas de desigualdad social, étnica, económica y política en el país previo a 1980. Podemos tener también como una variable importante la crisis de la producción agraria en el campo, ¿no? Principalmente en los Andes, y cómo esto genera un campo de cultivo para que ciertos sectores puedan apoyar, por ejemplo, alguna política, algún partido, algún grupo de ideas radicales o incluso violentas, por poner un ejemplo, o podría ser también por el énfasis o el enfoque de las guerrillas, ¿no?
que fueron esenciales para la lucha política de izquierda durante los años 60 y que generaron algunos legados en términos de estrategia política, sobre todo en el campo y en algunos movimientos de izquierda, ¿no? Entonces, son cuestiones que en los casos van a tener especial relevancia, pero si, por ejemplo, pensamos cómo podríamos medir la desigualdad étnica, por poner un ejemplo, ¿no? Para muchísimos casos en el siglo XX vamos a tener muchas complicaciones porque va a ser bien difícil poder establecer un solo parámetro para poder definir esta desigualdad étnica, por poner un ejemplo. Pero si lo vamos a ver en un caso específico, en un margen de tiempo amplio, vamos a poder tener información para poder hacer ese análisis. No los quiero seguir aburriendo, pero quiero escuchar también si es que ustedes tienen alguna duda o algún comentario sobre lo que les vengo explicando. Si es que tienen alguna duda o algún comentario o algo que se les haya ocurrido que sea importante compartir hasta este momento, me gustaría que podamos también poder discutir de eso un poco, ¿no? Sí, yo quería preguntar si ambos modelos, ambos formas de verla, de analizar el caso, son válidas para nuestro trabajo, o hay alguna en la que debemos enfocarnos. Sí, como les decía, ¿no? Creo que en general, ambos son válidos, ¿no? Ambos van a ser válidos, pero sí nos parece cuando lo hemos conversado entre los jefes de práctica y el profesor, que nos parece recomendable seguir un análisis orientado al caso, ¿no? Porque va a ser más fácil construir un análisis sobre la base de bibliografía, de revisión bibliográfica y otros textos que aborden ese caso o esos temas o esas variables para poder construir el análisis, ¿no? Lo recomendamos porque entendemos que para ser viable sobre todo el trabajo y también entendiendo que también por lo regular en el ciclo en el que están también están llevando la par estadística 2, ¿no? Entonces, probablemente sería mucho más recomendable tener trabajos de estadística orientados a las variables, con un desarrollo más ya posterior al de estadística 2. Más bien nos parece interesante que como primer ejercicio de análisis político comparado, se pueda hacer el ejercicio de concentrarnos en uno o dos casos, buscar la bibliografía que traten esos casos, que traten estos temas que nos interesan sobre los casos, la relación entre variables, y a partir de eso poder construir el análisis. No sé si ahí queda más claro. Sí, muchas gracias. Ya, bacán. No sé si alguien más quisiera comentar o añadir algún comentario, o si tuviese alguna duda sobre cómo estamos interpretando estos temas. Bueno, voy a continuar para poder llegar a la parte más teórica. Entonces, luego de esta primera etapa podríamos pensar que es un poquito más tediosa, ¿no? Sobre cómo vamos a diseñar o cómo vamos a pensar nuestra investigación, vamos a concentrarnos ahora un poco más en las cuestiones más teóricas, ¿no? Vamos a continuar un poco lo que habíamos visto en la primera clase sobre las perspectivas teóricas y ahora las vamos a aplicar hacia otros factores, otros fenómenos políticos, ¿no? Entonces, vamos a partir del texto de Eduardo Darrián y él lo que se va a preguntar para poder hacer este libro, ¿no? Es, ¿qué es lo que explica o por qué nos encontramos en este momento histórico excepcional, ¿no? En el que la democracia se sigue manteniendo como el régimen válido, por así decirlo, ¿no? En América Latina en específico durante los últimos, vamos a ponerle los últimos 20 años, aunque cuando el profesor Darriant había escrito el libro en el 2009, estaba pensando más que todo desde los 90, ¿no? Ya son casi 10 años más de 10 años que escribió este libro. Pero bueno, eso es lo que nos interesa, ¿no? Y a mí me parece bien interesante este texto porque trata de explicar por todos los métodos, las perspectivas teóricas predominantes en el análisis político comparado, porque, porque es que tenemos esta vigencia de la democracia, ¿no? Aunque
poco a poco parece que se nos acerca algún quiebre importante. Esperemos que no, pero a veces se siente esa cercanía, ¿no? Hacia ese cambio de rumbo en términos de régimen. Lo que va a identificar el profesor Daryan es que la actitud estratégica de las élites, ¿no? Eh, sumado a un contexto internacional específico que va a, por así decirlo, reprimir, ¿no? Los giros hacia la dictadura o hacia el autoritarismo, son las dos cuestiones, ¿no? Una es la variable independiente y otra es la variable interviniente, las que nos van a llevar a explicar por qué es que seguimos teniendo democracia en América Latina durante los últimos 20 o incluso hasta 30 años, ¿no? En algunos casos. Para nuestro país va a ser durante los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo es que va a llegar a esta conclusión? Y este ejercicio es bien interesante, ¿no? Nos va a llevar a explicar durante el texto cómo podríamos explicar esta situación sui generis en nuestra historia como América Latina a partir de las distintas perspectivas teóricas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener una explicación desde las estructuras o desde la perspectiva más estructural. Y ahí, por ejemplo, podemos evidenciar que en América Latina efectivamente ha habido una movilidad social importante que ha reducido en cierta medida algunas divisiones sociales tajantes, algunas brechas sumamente profundas que eran más características de los países de América Latina durante el siglo XX y que hoy por hoy se han acortado, ¿no? Principalmente creería ahí que a raíz del desarrollo económico que algunos procesos económicos han tenido, ¿no? Pensemos principalmente en el boom de los commodities de inicios de los 2000, ¿no? Este contexto en el cual los precios de las materias primas crecieron enormemente y que hicieron que los estados de América Latina, principales productores de materias primas, principales exportadores también de recursos hidrocarburíferos o minerales, hicieron crecer sus economías, ¿no? Pensemos en cómo el Perú se ha desarrollado económicamente o ha tenido más bien un crecimiento económico a partir del crecimiento del precio de la plata, del cobre, del oro, del estaño, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que su economía ha estado principalmente determinada por el aumento del precio del barril de petróleo durante inicios de los 2000 y hacia los 2010. Pensemos también en el caso más paradigmático, que es el de Venezuela, ¿no? Cómo su economía creció enormemente durante el régimen chavista, por coincidencia con un aumento del precio del petróleo. Pensemos también en Bolivia con el petróleo, el litio, en Chile con el cobre, en Argentina también podríamos pensar incluso con el petróleo o con la soya también, ¿no? En Brasil también podríamos pensar en situaciones similares. Entonces, en general ha habido este crecimiento económico que ha generado movilidad social. Pero sin embargo, eso no quita que aún América Latina siga siendo la región más desigual del mundo y que exista una profunda concentración de riqueza en las clases más altas. Entonces, si bien es cierto, hay ajustes, no ha cambiado del todo. Entonces, si no ha cambiado del todo, ¿cómo es que seguimos explicando este momento excepcional, ¿no? Entonces, ahí lo que va a hacer el profesor Daryantes va a decir, ok, las estructuras no nos explican lo que queremos, este fenómeno que no estamos entendiendo por ahora, ¿no? Luego va a pasar a explicar el tema de la cultura política. Y ahí va a evidenciar que efectivamente luego de los profundos y violentos autoritarismos de la década de los 70 en América Latina, hay un mayor grado de aprendizaje y ahora se tolera menos a los autoritarismos y la población y la sociedad civil es más consciente de la denuncia ante las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y hay un mayor control, un mayor grado de rendición de cuentas. Pero sin embargo, hay propiamente dicho, ¿no? Desde sectores o desde la población o las sociedades, a veces se apoyan líderes que hacen transitar a países hacia regímenes autoritarios, ¿no? Pensemos en el gran apoyo que tiene o que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o Chávez, que definitivamente hicieron alguna mella, por ejemplo, en la manera en la que se ejerce la democracia, ¿no? Una democracia liberal propiamente dicha, sí, pero finalmente lo que estaríamos entendiendo como democracia. Luego entonces, en ese preciso punto vamos a decir, ok, esto no ha cambiado lo suficiente
como para decir que esto estaría explicando este mejor momento democrático, ¿no? Entonces la cultura política por ahí va a quedar desestimada, ¿no? Luego, el profesor Darrian va a pasar a las instituciones y va a decir, ok, ahora hay más importancia y autonomía de las instituciones, constitucionales sobre todo, ¿no? Va a resaltar el papel que tienen los tribunales constitucionales, los jurados de elecciones, para poder poner a raya, digamos, algunos quiebres o violaciones hacia la democracia. Pero sin embargo, hay gobiernos populares que con mayorías parlamentarias o apoyos profundos en la población pueden tranquilamente doblegar ese régimen democrático, ¿no? Y eso es lo que también evidencia en algunos casos. Entonces, las instituciones no nos llevan a explicar por qué es que seguimos teniendo democracia en líneas generales en América Latina. Finalmente va a llegar a la perspectiva teórica que lo va a ayudar a poder explicar este momento, ¿no? Y lo que nos va a terminar diciendo es que las élites y en pared, ¿no? En conjugación con el contexto internacional, van a terminar por definir el mantenimiento de la democracia, ¿no? Es un juego, digamos, ¿cómo decir, no? Entre que me das y yo te doy, entre en general las élites políticas en los países, y vamos a pensar, por ejemplo, en que cuando una élite o un sector de la élite se encuentra en desventaja, va a reclamar por democracia, ¿no? Y cuando se encuentra en el poder o cuando tiene a favor la balanza de poder, se va a comportar de una manera más autoritaria. Lo que va a decir el profesor Darrianta ahí es que esta actitud se puede evidenciar en las izquierdas y en las derechas de los países de América Latina, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos vamos a poder entender. No sé si hasta este punto hay algún comentario o alguna pregunta o alguna duda sobre lo que he venido explicando. Bueno, a ver. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá me parece importante poder empezar a comentar sobre cómo es que podemos interpretar esta conducta ¿no? Ambivalente en algunos casos de las élites políticas, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en Perú. Pensemos, por ejemplo, en Keiko de Harvard, ¿no? Pensemos en cómo es que Keiko Fujimori asistió a esta charla en Harvard y cómo es que brindó un discurso, ¿no? Una posición política eh, distinta a lo que tradicionalmente hemos interpretado, por ejemplo, del Fujimorismo, ¿no? Y este respeto por derechos de minorías, por ejemplo, que fue bastante sorpresivo, ¿no? En Keiko Fujimori, pero era una Keiko Fujimori en campaña, ¿no? Tratando de plegarse hacia la posición democrática para poder inclinar la balanza de poder hacia ella, es decir, para ganar una elección. Pero pensemos también, por ejemplo, en el Fujimorismo cuando ha tenido poder, ¿no? Y pensemos en el Fujimorismo en el Congreso del 2016 al 2020, o el 2019, perdón. No, 2019, sí. Y pensemos cómo es que en la balanza de poder a su favor tuvo actitudes poco democráticas, por ejemplo, ¿no? O poco transparentes, ¿no? El manejo mayoritario desde el Parlamento que le permitió tener influencia en instancias judiciales o fiscales, ¿no? Y cómo es que desde las antípodas del fujimorismo se reclamó por una profundización de la democracia, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar también, no sé, ahí les pregunto si es que desde la izquierda, en general lo que podemos entender como izquierda en Perú, o desde posiciones más progresistas podríamos identificar este tipo de actitudes un poco ambivalentes sobre la democracia. No sé qué piensan al respecto. Sí. Dale, Carlos, ¿qué nos quieres comentar? Yo lo estaba dando como un hecho. Sí, la izquierda peruana ha tenido esas actitudes ambivalentes. Es una cuestión bastante simple. Podemos ver cuánto tardaron en
en distanciarse de la Venezuela de Chávez, en general. Que sí, pueden tener críticas válidas a cómo se le estaba juzgando, pero en general, mientras veían el proceso democrático caerse a pedazos, Claro. mantenían una actitud bastante ambivalente, porque, ¿cómo puedo plantearlo? Era uno de los suyos. Ujú, ujú. Claro, eso es bien interesante, ¿no? Porque es como si poco a poco, mientras la legitimidad en general del régimen chavista en Venezuela ha ido disminuyendo y la posición o la oposición ha ido ganando ciertos espacios, ¿no? Creo que desde la izquierda en general han habido mayores posibilidades de poder aceptar que efectivamente hay un régimen autoritario, ¿no? Es como esta eh, un poco lo que se denunciaba en algunos sectores sobre la izquierda, ¿no? ¿Cómo es posible que hablen de un régimen democrático que quieren profundizar en Perú, pero al mismo tiempo apoyan lo que sucede en Venezuela y que eso no es democracia y tal, ¿no? Eso, por ejemplo, es una posición interesante, ¿no? Ahí no sé, Alesia creo que también quería participar. Sí, justo iba a mencionar lo que Carlos acaba de decir, fue lo primero que se me vino a la mente, y también como la crítica suele ser que en realidad o sea, nuestro gobierno actual no representaría como que los intereses de la población, porque básicamente defiende, o sea, según la posición de la izquierda, defiende las grandes empresas, ¿no? Y defiende como este modelo neoliberal. Entonces, o sea, siempre hay como este roce, ¿no? Entre cómo ven de repente la democracia aquí, pero también, o sea, puede que no hayan críticas serias al régimen de Chávez en particular por lo que ya vienen diciendo, o sea, por lo que ya venimos diciendo, ¿no? De que puede que tengan, bueno, hay vínculos, supongo, hay algunas personas de izquierda que creo que sí se han mostrado como que en contra, pero también hay otros que de todas maneras tienen una posición media ambigua, ¿no? Al respecto, no es que digan algo claro, ¿no? Claro. No, totalmente, totalmente cierto, ¿no? Yo recuerdo de un amigo mío que estuvo militando en el Frente Amplio, ¿no? Y que estuvo participando durante la campaña del 2016 de Verónica Mendoza, me comentaba que una de las razones por las cuales los líderes y las lideresas del Frente Amplio no rompían abiertamente con el régimen chavista en Venezuela era porque eso le traía muchos riesgos al interior del Frente Amplio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que dentro de todas las organizaciones políticas que formaban ese frente, ¿no? Esa alianza, habían muchas personas que creían, digamos, y creían legítimo el gobierno de Hugo Chávez y luego más adelante el de Nicolás Maduro, ¿no? Y que si es que abrían ese campo, digamos, a nivel mediático, les iba a golpear muy fuerte al interior del partido, ¿no? Mi amigo me decía que en su comité había muchos, muchos señores que iban con sombrerito, con gorrito bolivariano, ¿no? Con el gorrito característico de la bandera de Venezuela. Y eso incluso era mucho antes de la migración venezolana hacia nuestro país. Entonces, eso le hacía pensar a él que efectivamente había un riesgo grande, ¿no? Y que incluso eso es una actitud estratégica propiamente de la élite, ¿no? Pero sí, otro ejemplo a mí que se me ocurría era, pensemos en cómo fue el giro incluso de Ollanta-Humala, ¿no? O cómo puede ser interpretado el giro de Ollanta-Humala. Ollanta-Humala eh, eh, probablemente con una camisa roja, ¿no? En el 2006, siendo un poco más autoritario, permitiendo que su padre lance improperios, ¿no? Esa idea aberrante que tenía de deportar a las minorías sexuales, ¿no? Me parecía, en fin, pero luego, ¿cómo es que para poder volcar la balanza de poder, ¿no? En una actitud estratégica se muestra como más democrático, le beneficia mucho el apoyo que recibe de Vargas Llosa en el 2011, y cómo es que se posiciona como la opción democrática ante Keiko Fujimori, ¿no? Pensemos de Humala tenemos dudas, pero de Fujimori tenemos pruebas, ¿no? Entonces, en general lo que me parece importante decir es que los grandes sucesos políticos de los últimos años en el Perú pueden ser vistos desde esta perspectiva, ¿no? De esta propuesta que el profesor Daryan nos propone, ¿no? Eso es interesante porque creo que es una de las ideas centrales de lo que me parece que es interesante que puedan llevarse del curso, ¿no?
van a aprender a hacer un documento, un paper, ¿no? Replicando lo que generalmente se hace en análisis político comparado, pero creo que también es importante que puedan pensar en llevarse una forma de analizar o de interpretar los hechos desde una posición o desde un análisis comparado, ¿no? Pensando en, sobre la base de las perspectivas teóricas, cuáles serían los factores que son más importantes para poder definir el resultado de algunos procesos, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en lo que ha pasado esta última semana, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretar desde esta posición? Y creo que es un poco lo que estaba establecido en el control de lectura, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar que Martín Vizcarra no haya sido vacado, no haya sido víctima de un golpe de Estado, ¿no? Creo que desde algunas perspectivas podríamos pensar que hemos estado al borde de un golpe de Estado, básicamente. No sé qué piensan al respecto. Yo me he dado cuenta que tengo un problema de no poder levantar la mano. Creo que sí, que soy un parte de los hosts por alguna razón. Creo que te dejé como host cuando salí, volví a entrar para tratar de arreglar mi cámara. Pero dale, dale. Luego, Carla quiere participar también. Pero dale, dale, Carlos. Ok, sí, sobre que no saliera Vizcarra. Yo creo que precisamente de la actuación de Merino, de contactar a las Fuerzas Armadas, le permitió al gobierno construirse como los defensores de la democracia. Con ciertas críticas, claro está. La imagen con los militares detrás fue una imagen de fuerza, pero yo diría que no ayuda a la construcción de personaje que querían hacer. De decir, hey, nosotros somos los demócratas, ellos no. Pero en ese sentido, yo creo que una de las razones por las que no dar los votos de vacado es que al final se redujo a la dicotomía, ellos no son demócratas, nosotros sí. Y ambos trataron de jugar eso. Merino con la constitución en mano y todo eso, pero el punto final es que se redujo esa dicotomía y esa dicotomía evitó que lo vacaran. Eso es bien, bien interesante, ¿no? Ahora voy a dejar que participen y luego vamos haciendo algunos balances. Dale, Carla. Sí, exacto. Lo que yo quería señalar, y también un poco lo señalé en mi control, es que prácticamente ambos poderes del Estado, tanto ejecutivo como legislativo, quieren dar muestras de poder, como que yo soy acá el verdadero democrático y el otro es el que siempre me pone trabas. O sea, ya el Ejecutivo está visto con lo del Congreso, ¿no? Pero el Congreso también quiso hacer ese amague con esta moción de vacancia y que al final parece que no va a proceder porque ya perdieron los votos y aparte ya salió la encuesta de que el 73% de la población desaprueba la vacancia, así que, que obviamente no va a salir. Pero lo que voy es que los dos estaban diciendo, oye, yo soy fuerte, yo soy el fuerte acá. Con respecto a tu pregunta, si esto no es un posible golpe de Estado, bueno, no sé si Merino realmente cae en la figura de un dictador, pero claro, se lo puede ver con el tema de que llamó a las Fuerzas Armadas y todo eso. Pero también me pregunto, o sea, más o menos no es la figura que tuvo Vizcarra también el año pasado cuando cerró el Congreso, o sea, de alguna manera también se cerró una instancia constitucional que ya, ok, aplaudido por toda la población. Yo me acuerdo que salí con mis amigos ese día porque todo el mundo estaba contento y qué sé yo, pero también es como que quita estabilidad a esta democracia, ¿no? No sé qué piensa el resto también. Bacán, no, bien interesante lo que comentas. Me da pie también a poder comentar algunas ideas sobre, ok, hay actores que están actuando en democracia y hay denuncias de uno u otro de que está siendo menos democrático en general, ¿no? O menos legal, por así decirlo, o plegado a la Constitución. Pero finalmente, todos estos usos recurrentes de estos mecanismos democráticos, bien diseñados o mal diseñados, generan una situación de inestabilidad, ¿no? Y eso sí es bien interesante también. Álvaro también quería participar. Sí, como dijeron mis compañeros Carlos y Carla, esta moción de vacancia barra intento de golpe, por decirlo de alguna manera, porque no solamente con las Fuerzas Armadas, sino también que está armando un gabinete ya, y hoy día ha quedado en evidencia eso, es interesante porque, o sea,
Antes decía el Congreso, ah, ya, saca los audios y yo tengo el poder. Y como Adrián dice, ¿no? Cuando tienen el poder se olvidan de la democracia, que es más o menos lo que pone en mi control. Ujú. Entonces, al al estar en esa posición de poder, dicen, ah, ¿para qué vamos a ponernos a analizar si esto procede o no procede de frente, no más? Entonces Vizcarra, en esa posición de debilidad, lo que hizo es, ya, vamos a recurrir a métodos constitucionales, vamos al Tribunal Constitucional. Y ahora que el Congreso ha perdido fuerza por todo el escándalo que ha pasado de las Fuerzas Armadas y de la conformación de un gabinete que casi ya concreto, este, dijeron, no, no, ahora sí, no tenemos los votos y se van diciendo, no, no sabía nada, acá no ha pasado nada, voy a votar contra la vacancia, Vizcarra tiene que seguir. Entonces ahí se demuestra cómo cuando están fuertes, Ujú. no les importa si es legal o no, y de frente no vamos a tratar de vacar al presidente, pero ahora que se descubrió todo no sé si llamar complot porque no me paró muy fuerte a mí todavía, pero esta especie de montaje, Ujú. este, ya se dieron cuenta de la debilidad en la cual cayeron. Merino está con su aprobación en caída libre de 35 pasado a 19. La aprobación ha subido la desaprobación ha subido de 50 y tantos a 72%. Dijeron, no, no sabíamos nada, vamos a seguir los cauces normales y y dice y vamos a acatar lo que el tribunal diga. Que ya he escuchado a Alarcón el otro día decir, vamos a acatar lo que el tribunal diga. Claro, claro, es bien interesante, ¿no? Me llama mucho la atención también y que creo que al final vamos a también comentarlo, ¿no? Cómo ustedes señalan las aprobaciones de opinión pública, ¿no? A partir de encuestas para poder medir un poco lo que en general las mayorías van definiendo como importante o lo que prefieren, ¿no? Eso también está interesante porque es parte también del juego democrático. Sí, ¿quién sigue? Sonetti. Así, buenas noches. Bueno, respecto a lo del contexto actual, yo había visto como que dos cosas que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, para mí el hecho de que se hable de las Fuerzas Armadas y todo eso, y por lo cual creo que no les ha resultado a los que han intentado hacer este tipo de golpe, es que yo creo que las Fuerzas Armadas en todo caso quieren mantener o limpiar la imagen negativa que tenían hace años y que creo que lo han ido intentando constantemente. Ujú. Y en segundo, que yo creo que justo todo lo que ha pasado ha reforzado un poco como esa idea que creo que plantea un poco la lectura de Dargen y la imagen negativa que tiene el mismo Congreso. O sea, en ciertas partes de todo lo que pasó, en la lectura pude identificar cosas que mencionan, como que no creo que sea tanto en el aspecto de que hay una conciencia, una cultura democrática, no lo veo tanto así en la sociedad, sino que ya está como que un poco arraigado la idea de que el Congreso nunca está cumpliendo su labor como debería o siempre velan por sus propios intereses. Ujú. Y además que siento que para mí todo esto ha salido mal porque ha sido demasiado obvio. O sea, en algunas partes yo leí o escuché de que si realmente si estas cosas fueran como esos audios y todo, fueran realmente serios, los hubieran mandado como que supuestamente si llegaran anónimamente, llegarían a algún tipo de periodista o alguna fuente seria y lo pasarían a investigar, ¿no? De frente justamente que coincide con que están discutiendo algo y justamente le llega a un congresista en específico y junto con la mala imagen que creo que tiene el Congreso es todo por lo cual no ha resultado Ujú. y ha salido favoreciendo a Vizcarra. Creo que eso refuerza la idea que plantea en que supuestamente cuando hay cierta aprobación al presidente, la gente cree que eso es lo más democrático o que está saliendo a relucir que el país es democrático, lo cual no necesariamente es cierto, pero en este caso jugó a favor del presidente. Claro, eso es bien interesante, ¿no? Porque me has hecho acordar, por ejemplo, que los niveles de aprobación del régimen democrático eran muy similares o estarían bastante relacionados a la aprobación que tiene un presidente, ¿no? Se interpreta que, por lo menos en América Latina, creo que es bastante claro cómo es que
están bastante relacionados, por ejemplo, ¿no? Incluso podríamos pensar que en el contexto del Fujimorato durante los 90, en el Perú había una mayor aprobación del régimen democrático, a diferencia de la época posterior a los 2000, donde la aprobación baja de los presidentes ha sido la regla, y más bien estaba bastante relacionado ahí, ¿no? Pensemos en Toledo, que luego de Piñera el año pasado tiene el récord de menor aprobación, aprobación presidencial, ¿no? Y es bastante también importante, ¿no? Eso, creo que en general, claro, en términos de cultura política no hay mucho margen para pensar que efectivamente en Perú estamos eh, comprometidos a nivel social, ¿no? A nivel de la población con el régimen democrático, sino que más bien prevalecen estas miradas un poco como siempre deslegitimando al Congreso y bueno, creo que bien ganado se lo han tenido por lo menos en este momento, pero más allá de eso, creo que ahí está precisamente la carne un poco de este análisis que vamos haciendo conjuntamente, ¿no? Como el Congreso tuvo la sartén por el mango, por así decirlo, a la hora de publicar los videos, o un poco emocionado por la cantidad de información que tenía en los audios y en los videos, un poco como que se olvidó de la lógica democrática, ¿no? Y el error esencial creo que es los WhatsApps al ministro o a los jefes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero sí, ahora lo volvemos a comentar seguro. Alesia, dale. Sí, por ejemplo, algo que también había pensado a la hora también de que plantearon la pregunta del control es, o sea, cómo también bueno, el Congreso, disculpe si mi perro ladra, Ya. lo que pasó en ya, Quiere bueno, participar también. sí, creo que sí. Creo que ha sentido la voz de alguien extraño y dijo como, quiero ir a ver quién es. Pero bueno, ya mientras espero que se calle, a lo que iba es que también como el Congreso ha estado diciendo que, o sea, ha intentado como que ponerse como defensor de la población, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, intentando promover esto de la ONP, también que no se cobre los peajes que se están cobrando, ¿no? Diciendo como que el Ejecutivo en realidad está defendiendo a las grandes empresas y que no está pensando en la población, pero el hecho de plantear ahora mismo que intenta hacer esta vacancia que le dicen vacancia express, ignorando el debido proceso que tendría que ser de investigación en una situación como de crisis sanitaria, me parece que también va en contra de todo lo que han venido diciendo al menos varios congresistas en los últimos meses, ¿no? Y de hecho yo creo que eso de ahí también pone en cuestionamiento cuál finalmente serían sus intereses de generar toda esta crisis en este momento. O sea, obviamente no estoy como defendiendo totalmente a Vizcarra y creo que de todas maneras tiene que haber una investigación, pero la investigación tiene etapas y también creo que, sobre todo cuando ya le quedan pocos meses cuando le quedan pocos meses al Ejecutivo en la posición de poder, bueno, a Vizcarra, y también que ya, o sea, que como se nos encontramos en esta situación, entonces creo que obviamente podría, o sea, frente a ese tema podría investigarse y podría verse si en verdad ha habido un tráfico de influencias o no, cosa que creo que ahora, o sea, como que el hecho de que veamos que hay otras intenciones detrás es por también el tiempo, ¿no? O sea, como que tratan de hacer todo muy aceleradamente. Entonces también uno se pone a pensar como que cuáles son en verdad como que los motivos de todos los que han estado implicados en esta, no sé, en esta como que conspiración o como quieran llamarlo, Claro. para poder como que actuar de una manera tan, o sea, tan acelerada, ¿no? Ignorando que creo que debían primero presentarlo en la comisión que preside Alarcón, los audios cuando eso no pasó, y después también tienen que hacer una votación ese día, y como que aplazaron eso, lo que no podían postular los candidatos que estaban con ¿cómo se llama? Sentencia. Sí, exacto. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Y también me puse a pensar en lo segundo, por ejemplo, cómo también el partido de Acuña ha como retrocedido con eso y también cuáles son los fines políticos de eso, ¿no? O sea, también como este tema de defender la democracia, por ejemplo, o de estar al lado de Vizcarra porque se ha visto como un intento de golpe, también podría darle réditos políticos para los candidatos, por ejemplo, para Keiko también que he dicho que no, que está en contra de las acciones del Congreso en particular,
para las candidaturas del 2021, ¿no? O sea, de hecho como que estaba un poco pensando en eso, porque decía, en un momento dicen como que se apoyan y luego no apoyan, entonces, o sea, finalmente cuáles son los intereses detrás de eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí creo que también estaba la mano levantada. Ahora seguro voy a seguir comentando lo que has comentado, Alesia. Hay bastantes puntos importantes de lo que has dicho. Creo que el tema del tiempo es bien importante para poder seguir explicando la actitud estratégica de las élites políticas. Ahora lo comento. Tengo también la mano levantada de Manuel. Sí, hola, hola Francisco, disculpe, voy a tratar de hacerlo súper rápido. O sea, según como lo veo, creo que la participación de mis compañeros ha estado súper, o sea, chévere. Pero, o sea, lo que a mí me llama la atención de todo este proceso es la exacerbación del valor de la democracia en sí por parte de los congresos actuales. O sea, llámese, bueno, no sé si les pasará a ellos o a ti también, de que les aparece excesiva publicidad en Facebook de, no sé, Cecilia García, eh, el, Pepe Luna Jr., creo. Ya, la cosa es que en su discurso y en todo lo que ellos dicen en tweets, medios, etcétera, ellos buscan exacerbar que han sido elegidos por el pueblo en cada una de sus publicaciones, en cada una de sus participaciones, incluso cuando fue la ministra a hablar al Congreso, una de las congresistas, si no me equivoco, García, le dijo que ella había sido elegida por el pueblo y eso le daba cierta condición frente a ella que fue puesta a dedo. Y ahora, a raíz de todo este escándalo que hubo de Merino, etcétera, y los que estaban en contra de la vacancia, han cambiado totalmente como que el discurso de a nosotros nos eligieron a uno con que lo hacemos por el pueblo. O sea, el tuit de ayer de Cecilia García comparando la violencia que sufren las mujeres día a día con no ver vacuna a la ministra y todo ese mensaje que hubo detrás, que en su segundo tuit hablaba sobre más que todo, ella la hacía por la gente, ella no porque fue elegida, cuando sus tweets literalmente eran como que yo fui elegida, por eso hago esto por ustedes, yo soy elegida, yo fui elegida, y ellos no, algo así. O sea, a mí me parece bacán todo el componente comunicacional que hay detrás de, de esos, de toda esta actividad política. Bacán, Manuel. Creo que has ahí señalado otro tema que es bien importante también de agregar al análisis, ¿no? Yo voy a pasar a comentar un poco lo que han venido señalando. Vamos a considerar que efectivamente la posición que nos propone el profesor Darian es que seguimos teniendo democracia, hoy día seguimos teniendo democracia porque hay una actitud estratégica de las élites, ¿no? Estas élites políticas, en este caso vamos a tener dos actores principales, ¿no? Los congresistas y el ejecutivo, ¿no? El gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, en ciertos momentos, cuando Martín Vizcarra se encuentra, digamos, abajo en la balanza de poder, se encuentra doblegado o ve que tiene el juego político en su contra, va a apelar a la carta democrática, ¿no? Al juego democrático, ¿no? Y va a decir, esto no puede ser porque no se está cumpliendo el debido proceso, no va en contra de la Constitución, no puede ser de esta manera, no puede ser que el propio presidente de la Comisión de Fiscalización presente los audios sin haberlos presentado previamente en la comisión, que los presente así por así en el Pleno, ¿no? Ese es un primer punto que me parece ahí importante de poder indicar, ¿no? Que hay una primera falla probablemente de lo que debió haber sido como proceso, ¿no? Luego querían, el mismo día que presentaron los audios sin ninguna investigación, los audios que tenían un peritaje truchazo, ¿no? A mí era bien trucho porque creo que las propias personas que firmaban el peritaje, ¿no? Estaban investigadas por falsificación de otros documentos o de otros archivos, ¿no? Entonces, ahí le quita totalmente la validez. Y el mismo día que presentan los audios, presentan la moción de vacancia. Entonces, sin ninguna investigación, con estas pruebas totalmente deslegítimas, ¿no? O ilegítimas, se quiere proceder con este procedimiento. Creo que nos da cuenta que en este preciso momento en el que presentan los audios y lo que se venía gestando previamente, el Congreso tenía
la balanza de poder a su favor en contra del presidente, ¿no? Pero, como bien señalaron muchos de ustedes, y yo creería que fueron un poco estratégicos, porque tenían ya o sea, yo escuché los audios, recuerdo ese día, y dije, pucha, ya me fregué, nos fregamos todos, voy a perder mi trabajo, vamos a perder, digamos, lo que de alguna manera se quiere hacer, ¿no? Y el presidente va a ser vacado. Ahora, no queda ninguna duda de que debe ser investigado, ¿no? Eh, es bastante, es un problema, ¿verdad? Que no haya podido dar una respuesta probablemente clara, ¿no? Sobre la contratación de este personaje, ¿no? Que no sé si han visto el día de hoy, pero dio como una conferencia de prensa o algo así, y Latina se acercó a él con un micrófono, con el logo del WhatsApp de JB, o sea, al verdadero Richard Swing, no a ninguna imitación, sino al verdadero. Entonces, ahí también es importante señalar cuál es el papel de los medios, ¿no? El papel de los medios es bastante complicado, ¿no? Creo que no están siendo lo más adecuados para poder mantener o jugar el régimen democrático, ¿no? El debido proceso. No están totalmente abocados al show y al espectáculo. Pensemos en cómo fueron publicados los audios que fueron publicados en Willax. Pensemos en la cobertura que ha tenido el tema de Richard Swing. ¿Cómo es posible que Richard Swing a las 10 de la mañana había salido y a la 1 de la tarde ya tenía una imitación en el especial del humor o en el WhatsApp de JB, creo, ¿no? La potencia que tienen las redes sociales también para poder volcar los apoyos, ¿no? Y la opinión pública en general. Y ahí está un punto bien importante, ¿no? Cuando salen los audios, las mayorías, por así decirlo, están a favor del Congreso y están a favor de la idea de que hay que vacar al presidente, ¿no? Por más que no tengamos cifras de eso, vamos a suponer que eso era así. Pero ya cuando nos damos cuenta que existían bastantes irregularidades en ese intento y que no era gratuito, es decir, finalmente la opinión pública no se termina por comprar el argumento que el Congreso lo hace por defender a la democracia, por defender la Constitución, por defender la institucionalidad. Hay intereses muy particulares, ¿no? Y creo que uno de los puntos que me parece que Alesia mencionaba, o no recuerdo quién, pero era que existía esta indicación del presidente o esta sugerencia del presidente de poder hacer la reforma constitucional para que no puedan postular los sentenciados hacia las elecciones del 2021. Y Alarcón no podría postular, y no va a poder postular porque ya se reformó la Constitución, ¿no? Porque finalmente lo han tenido que hacer obligatoriamente. Y ahí nos damos cuenta que probablemente es entendible y comprensible porque es que Alarcón estaba bastante interesado en poder sacar al presidente, ¿no? Y hay otro tema muy importante. ¿Por qué sacar al presidente cuando faltan 7 meses para las elecciones? ¿No? O sea, va a haber un cambio de gobierno, por así decirlo, dentro de muy poco. No tiene mucho sentido querer cambiar de gobierno o querer entrar al gobierno sobre esta posibilidad. Y ahí lo que más o menos se estaba estableciendo es que uno, se estaba buscando no reformar la Constitución para que estos sentenciados puedan postular, pero también dicen, yo lo que había escuchado y lo que había leído es que la idea era que Merino sea presidente y que postergue las elecciones un par de años, ¿no? Para que no haya elección presidencial el próximo año. Entonces eso también es bien importante. Hay otros roles y otros actores que también son importantes y eso también nos va a dar cuenta de un poco de la actitud estratégica, ¿no? ¿A qué juega César Acuña? O sea, ¿a qué juega George Forsyth, por ejemplo? A mí me parece totalmente irreal que sea el que esté punteando las encuestas, ¿no? Pero hay una indefinición de poder mostrar una posición clara ante los sucesos, ¿no? Y van a esperar que se esclarezcan un poco los apoyos mayoritarios de la opinión pública para poder dar una posición, ¿no? Forsyth primero dijo que todo debe ser en el marco de las instituciones, pero tampoco decía si es que de las instituciones que está utilizando el Congreso o si es de la interpretación constitucional del debido proceso desde el Ejecutivo. Y luego cuando se dio cuenta que el Congreso lo había hecho así nomás, ¿no? De una manera bastante express, como se dice, y ahí sí se puso del lado de, ok, hay que investigar al presidente, pero no podemos vacarlo faltando tampoco y teniendo en cuenta que estamos en una crisis sanitaria de esta envergadura, ¿no? Entonces esos son temas muy importantes. Creo que lo que
lo que el profesor Darían decía que era una variable interviniente como el contexto internacional, creo que en este caso vamos a pensar que no era necesariamente un golpe de Estado, pero por lo menos un cambio de gobierno, esa variable interviniente que termina como enfriando un poco, aparte de esta actitud estratégica o poco estratégica de las élites, es la pandemia, ¿no? Creo que eso es lo que finalmente la pandemia creo que pone un poco de paños fríos a la intentona de tratar de cambiar el gobierno y de vacar al presidente, ¿no? En otro contexto, con una crisis de esta envergadura tan complicada y tan única, probablemente sí hubiese surgido un cambio de gobierno, ¿no? Pero es eso, no sé si alguien más quisiera añadir algo más hasta este punto. Bueno, voy a continuar un poco lo que voy a hacer ahora, como para ir culminando la clase. Les voy a presentar los contenidos que debe tener la primera entrega. De todas maneras, estos contenidos, estas diapositivas las voy a mantener para la próxima clase, para poder tener también un poco más de aproximación, pero sí me parece importante poder comentarlas ahora para que vayan pensando en lo que van a presentar en su primer avance, ¿no? En principio, esta primera entrega tiene 4 secciones esenciales, ¿no? Eh, Primero va a ser el tema. Lo que esperamos es que se proponga el tema en términos abstractos, ¿no? ¿Cuál va a ser más o menos el tema que se va a buscar abordar? Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en las condiciones políticas para la implementación de reformas de libre mercado o la estabilidad de regímenes políticos autoritarios. Es una redacción de un tema amplio sobre el cual nos vamos a concentrar para el trabajo. Luego de eso, nos va a interesar, tenemos que tener una pregunta de investigación, ¿no? Y esta pregunta es la que va a guiar lo que más adelante se va a ir investigando, se va a ir recogiendo y se va a ir leyendo. Acá lo que señalo es que se puede decir que una pregunta contextualiza el tema porque le da un sentido geográfico, histórico, económico, político, social o cultural, y que debe tratarse de una pregunta adecuadamente acotada, ¿no? Que sea puntual y concreta. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Pensemos principalmente en que una pregunta debe establecer el fenómeno que queremos investigar y lo que nos queremos preguntar respecto a ese fenómeno, ¿no? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son, qué explica? ¿Por qué es que esto sucede? ¿No? Lo que nos vamos a preguntar es tratar de explicar por qué un suceso o un fenómeno político en concreto sucede o no sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algunas sugerencias, ¿no? ¿Qué condiciones fueron necesarias para la implementación de reformas de libre mercado en Argentina durante la década de 1990? ¿No? ¿O cuáles son los componentes autoritarios que permiten la estabilidad del régimen político autoritario en Venezuela post-Hugo Chávez? ¿No? Esos son, por ejemplo, claramente nos vamos a preguntar sobre los factores, las causas, ¿no? Para poder entender por qué es que en Argentina se dieron estas reformas de libre mercado, cuáles van a ser estos componentes autoritarios que permiten que luego de Hugo Chávez fallecido se siga manteniendo el régimen con el liderazgo de Nicolás Maduro, ¿no? La siguiente sección nos va a exigir que podamos proponer casos, ¿no? Podemos elegir 2, 3 casos. Yo recomiendo que elijamos 2, para que sobre la base del análisis de 2 casos podamos comparar y poder encontrar estos patrones que nos van a interesar, ¿no? Lo ideal es que estos casos sean similares en sus características en general, ¿no? Podemos pensar en casos similares. Ahorita le doy la palabra a Carla, ahorita termino y le doy la palabra. En casos similares en sus características en general históricas o sociales, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que Perú es similar a países como Ecuador o Bolivia, por ejemplo, ¿no? En términos de desarrollo económico, en términos de matriz productiva, en términos incluso de diversidad cultural. Podemos pensar que Perú se parece también a Colombia en términos de debilidad estatal, por ejemplo, en términos de dificultad geográfica de sus estados para poder llegar a todos los rincones,
Podemos pensar que Perú también se parece a Chile por las reformas de mercado, ¿no? En fin, podemos pensar en eso, ¿no? He puesto un ejemplo de Perú, pero podemos pensar también, por ejemplo, que Argentina se parece más a Brasil que a Colombia, ¿no? Porque tienen procesos históricos o sociales similares, tienen composiciones sociales también más similares que otros, ¿no? Otra forma también de verlo es ver cómo es que dos casos distintos tienen el mismo resultado, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, en Perú y, no sé, pues, Panamá, ¿no? Perú y Panamá son muy distintos entre sí, pero ambos comparten, por ejemplo, ¿no? Que han tenido regímenes, o más bien han tenido una profunda importancia en las reformas neoliberales, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces son casos muy distintos, pero que tienen el mismo resultado. ¿Qué es lo que podemos identificar en esos casos para poder establecer el patrón, ¿no? Seguro que esto lo puedo seguir desarrollando también si es que tuviesen alguna duda. Y finalmente está la justificación, ¿no? Lo importante acá es indicar por qué es que se justifica investigar esto, ¿no? Porque es que nos importa a nivel disciplinario, a nivel académico, investigar esto, ¿no? El fenómeno que nos está llamando la atención. Y lo otro también sería importante tener una justificación práctica, ¿no? Hacer referencia a la relevancia social, política, económica para el contexto o para precisamente el caso que se estaría, o los casos que se están eligiendo, ¿no? Carla tenía alguna pregunta, me parece. Sí, yo quería preguntarte si los casos que vamos a elegir los ponemos en la pregunta de investigación, porque en las preguntas que tú formulas en tu tablita, como que no veo dos en sí. Muy buena pregunta. Podría ser, sí, no estaría mal, ¿no? Creo que precisamente la próxima diapositiva va a estar un poco mejor, ¿no? Pero sí, podría ser que la pregunta de investigación tenga los casos, tenga el contexto histórico, pero lo esencial de la pregunta de investigación va a ser que establezca claramente qué es lo que nos interesa, qué condición, si las condiciones, si son los componentes, si son las causas, si son las raíces, ¿no? De un fenómeno político en específico, ¿no? Por ejemplo, yo les traigo este ejemplo, que tiene como casos a Perú y Colombia, ¿no? Como tema, en general, es los factores explicativos de la debilidad de la izquierda partidaria en América Latina. Entonces ya sabemos que nos va a interesar saber, conocer por qué es que la izquierda es débil en América Latina. La pregunta de investigación va a estar referida, ¿no?, a cuáles son los factores que permiten explicar esta debilidad de partidos de izquierda en sistemas de partidos latinoamericanos. Acá también la pregunta podría ser cuáles son los factores que permiten explicar la debilidad electoral de partidos de izquierda en países de la zona andina, en Perú y Colombia en general, ¿no? Pero acá estaba expuesto de una manera más amplia, ¿no?, en los sistemas de partidos latinoamericanos. Ya luego los casos, como bien lo señalo, los casos van a ser Perú y Colombia, ¿no? Y ahí va a estar expuesto brevemente por qué es que estos casos se eligen entre sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que se señala es que en ambos casos se parecen, ¿no? Las izquierdas son débiles, ¿no? Y presentan bajos niveles de representatividad. Y también tienen ciertas características históricas similares que van a permitir poder identificar cuál sería este factor común que va a permitir explicar esta debilidad. Y a la justificación es un poco más amplia, ¿no? En este caso es importante saber sobre los partidos de izquierda en América Latina porque no sabemos mucho en general sobre esos partidos y es una discusión más europea. Y por otro lado también es importante ya en una cuestión más práctica saber conocer sobre la debilidad de los partidos de izquierda porque generalmente, según nos dice la literatura, suelen representar intereses de clases trabajadoras, populares, indígenas, ¿no? En general, entonces es importante saber incluso por una cuestión de democracia, ¿no? Y algunos de los textos de la semana pasada nos habían estado indicando esa importancia que tienen los partidos de izquierda para la democracia, ¿no? No sé si queda claro del todo o si es que hay alguna duda hasta este punto. Sí, yo quería decirte que Sí.
O sea, sí, pero creo que en la justificación también habría que justificar por qué rayos hemos escogido Perú-Colombia para como generalizar a América Latina en general, ¿no? Porque si no queda como que el título es como que abarcas bastante y al final solo vas a abarcar dos casos. Claro, esa explicación está en los casos tentativos, ¿no? En la justificación de los casos. Sí, totalmente. Es que realmente lo que se va a buscar acá es, no se va a buscar como establecer la ley, ¿no? No se va a buscar establecer como la respuesta definitiva, sino lo que vamos a buscar en general es contribuir con conocimiento sobre algunos casos para poder tener información más precisa para poder responder estas preguntas más generales, ¿no? Eso es importante también de decir en general sobre el análisis político comparado, ¿no? Pensémoslo como como un campo de investigación, ¿no? Como una disciplina en la cual el conocimiento se va construyendo poco a poco. Pensémoslo como una torre de Babel incluso. Eh, y claro, si bien el tema es bastante amplio, ya cuando no va a ser del todo posible tener una sola respuesta a modo de ley a partir de Perú y Colombia, pero sí nos va a poder permitir tener algún acercamiento, porque es que existe debilidad de la izquierda partidaria en América Latina, ¿no? Pero eso, básicamente. No sé si queda claro, si es que hay algo más que yo pueda ahí añadir. Sí, está claro. Gracias. Perfecto. Entonces, no quiero extender más la clase porque ya creo que nos hemos pasado un poco lo que estaba establecido, pero eso sería lo que estaríamos considerando para la primera entrega. Lo importante es que quede claro qué es lo que les interesa, qué fenómeno político les interesa, por qué están eligiendo ese fenómeno político, por qué están eligiendo los casos, y ya poco a poco los vamos a ir seguro puliendo, ¿no? Lo más importante de esta primera entrega es poder evidenciar el interés que puedan tener en algún tema y ya poco a poco lo vamos a ir definiendo y puliendo conjuntamente, ¿no? Recuerden que el trabajo puede ser individual o puede ser en parejas, ¿no? Siempre y cuando los que compongan el grupo de dos sean parte del mismo horario de práctica, es decir, todos los que estamos acá presentes en este horario. Pero eso sería por ahora. Yo voy a terminar la clase por acá, pero me quedo un momento más si es que alguno tuviese alguna duda o alguna pregunta sobre cómo formular este primer avance, ¿no? Considerando que la primera clase algunos de ustedes tenían ese interés, pero ya no me pudo ser posible tener este espacio. Entonces, son libres de poder abandonar la sala de Zoom si quieren, pero si hay alguno que quiera quedarse para poder conversar un poco más sobre estos temas, yo me quedo un ratito más. ¿Vas a mandar como una plantilla, un formato así o lo redactamos como queramos? Mira, así como está redactado acá, Ajá, se puede poner en un Word, ¿no? Y de acuerdo a, ajá. a los detalles que se han puesto en la guía del trabajo final, ¿no? Me parece que ahí se ha definido el tipo la fuente de la letra, ¿no? El espaciado, el tamaño, pero básicamente es esto, es esta estructura, ¿no? Sí. Ya. Ujú. Para esta primera entrega sí es esta estructura un poco más a modo como si fuesen bullets, ¿no? Ya más adelante para la segunda entrega ya vamos a pedirles un poco más de contenido redactado, ¿no? Ya a modo de párrafos, pero por lo menos para esta primera entrega sí es así. Está bien, Francisco. Gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta Chao, luego. chao.
Francisco, tengo una pregunta Sí. respecto a la justificación. Dice que puede ser de tipo disciplinar, más o menos cómo podríamos justificar de esa manera. Ya, bacán. Ahí, por ejemplo, lo que nos interesa son dos tipos de justificación, ¿no? Disciplinar o académica, es decir, que podamos identificar una necesidad de poder conocer en términos de investigación más sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que yo les decía era que en general no sabemos mucho sobre los partidos de izquierda, porque la izquierda es débil en algunos países de América Latina, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar como otra justificación disciplinaria, porque es que en los países de América Latina el régimen democrático tiene tan poca aprobación, ¿no? ¿Por qué sucede eso, no? Cuando América Latina al mismo tiempo también es desigual, ¿no? No, pero sobre la desigualdad sería la más práctica, sería la justificación práctica ya. Pero, por ejemplo, ¿no? Ahí estaría la disciplinaria, ¿no? ¿Cómo es posible que exista tan poca aprobación en América Latina sobre la democracia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema puede ser los componentes que explican la baja aprobación de la democracia en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la justificación está más abocada a la disciplina, ¿no? Porque podríamos pensar, según investigaciones, que la democracia es el régimen político deseable, pero no entendemos por qué está sucediendo esto, ¿no? Entonces ya tiene ahí una lógica de entender dentro de la investigación y la literatura. Pero ahí, por ejemplo, ahí se me escapó un poco, pero por ejemplo la justificación práctica es, ok, a los latinoamericanos no les gusta mucho la democracia, pero ¿cómo puede ser posible eso cuando al mismo tiempo es también la región más desigual, ¿no? Eh, y se supone que la democracia tiene como objetivo poder asegurar la igualdad de oportunidades y de acceso y de representación y participación, pero al mismo tiempo no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí hay una cuestión mucho más práctica. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser ahí eh, sobre qué explican las respuestas diferenciadas, ¿no? De los estados hacia el COVID-19. Y la respuesta disciplinaria podría ser en que no sabemos mucho sobre los sistemas de salud, ¿no? Las respuestas en emergencia de los estados en general. Y por otro lado, la justificación más práctica sería que es importante saber esto porque hay un montón de vidas en juego y porque definitivamente está siendo un tema sumamente relevante para la población, para el bienestar de la población, para la calidad de vida de la población, ¿no? Para la desigualdad, para las cuestiones de pobreza, por poner un ejemplo, ¿no? Se supone que ahí la justificación disciplinaria es más objetiva y la práctica es un poco más ya creo que demanda un poco más de sensibilidad social, por así decirlo. No sé si queda claro. Sí, me quedó un poco más claro. O sea, creo que la primera es como más académica, como tú lo Sí. dices, ¿no? Disciplinaria. Ujú. Ya, Sí. gracias. No, de nada. No sé si alguien más quisiera ahí alguna pregunta más o algún comentario. Sí, Francisco, hola. No sé si te acuerdas, la semana pasada te queríamos como que mandar una propuesta de tema, pero por cuestiones de la vida nos olvidamos mandar el correo. No se preocupen. Entonces, sí, entonces no sé, o sea, como que te la comentamos ahorita, porque como también supongo que hay otras personas que quieren preguntar o te lo mandamos por correo o no sé, porque todavía no lo tenemos totalmente claro. O sea, Manuel y yo hemos estado buscando información y estamos todavía como que formulándolo. Entonces de repente, no sé si en estos días como sería mejor que te lo mandemos cuando ya tengamos algo más estructurado o lo podemos decir en voz alta. Si quieren decirlo acá y no tienen ningún problema en poder comentarlo brevemente, no habría mayor problema si es que más adelante eh, eh, me gustaría escucharlo primero para poder decirles qué recomendaciones les daría y si prefieren también mandarme un correo no habría ningún problema. Yo los leo también, pero como prefieran, en verdad.
Ah, ya, porque, por si acaso Francisco sigue grabando, no sé si todavía quieras grabar esto, porque como ya no es clase en sí, entonces, pero lo que sí quería comentarte era que, por ejemplo, como no habíamos pensado en hacer acerca de políticas de memoria y ver qué factores hacen que tanto en Colombia como, como en el Perú, o sea, la aplicación de estas haya sido como de manera no tan exitosa. Todavía estamos buscando información, de hecho, y estamos intentando plantearlo mejor. No sé si Manuel ahorita quiere decir algo, pero estamos en eso, ¿no? Pero básicamente esa era como que la idea de nuestro tema en general. No sé si los casos en sí estén bien, porque también habíamos visto que podía ser el caso chileno, que, Ujú. o de repente otro país, o sea, como que comparar con el Perú, o si de repente deberíamos darle otro enfoque, no estoy muy segura. No, qué bacán, me parece súper interesante el tema. Eh, Habría que pensar si es que nos interesa ver casos similares, ¿no? Creo que eh, me parece que Perú y Colombia se parecen más, ¿no? Que Perú y Chile, podría ser, ¿no? Por la característica que tiene la naturaleza de la violencia política, ¿no? En Chile la violencia política fue sistemática desde el Estado, ¿no? Contra la población, digamos, era bastante desigual. Y en el caso de Perú y Colombia existe una puesta en jaque por parte de organizaciones políticas, ¿no? Terroristas o violentas hacia el Estado, ¿no? Y más bien genera como una situación de zozobra, por así decirlo, en general, ¿no? Incluso hasta de guerra civil. Ahora, no estoy seguro, eh, me parece que ahí hay dos casos bien similares, ¿no? No estoy seguro si es que podríamos decir que en ambos casos hay una diferencia, es decir, si es que en Colombia hay una mejor política de memoria que en el caso de Perú. Incluso podríamos pensar que es un poco complicado también hablar de ambos casos como similares porque eh, el conflicto político armado en Colombia dura muchísimo más tiempo que en el caso de Perú, y incluso en el caso de Colombia recién podríamos decir que ha culminado, que estaría en proceso de culminar, y en el caso de Perú creo que ya ha culminado, ¿no? Entonces hay que pensar bien exactamente esas cuestiones. Otra posibilidad también que veo ahí es que se analice un solo caso, ¿no? Que se analice, por ejemplo, eh, el caso de Perú en contraste con la teoría, ¿no? Habría que buscar exactamente bibliografía que permita evidenciar cuáles serían esos factores en general, ¿no? A partir de otros casos, de otras latitudes, ¿no? Claro. Este, sobre cuáles son esos factores que permiten tener una política de memoria y contrastarlo con un solo caso, ¿no? Que también sería posible. Pero creo que así como esencialmente hay que ver exactamente cuáles son estos casos que tienen conflictos armados similares y en márgenes de tiempo también similares, ¿no? Ujú. Sí, podría ser incluso también pensar en casos centroamericanos, ¿no? Que también tienen Claro. temas similares. O, por ejemplo, podría ser también comparar Chile con Argentina, ¿no? Que podríamos decir que tienen por ahí mayor similitud por sus propias dictaduras, ¿no? Pero eso más o menos se me va ocurriendo por ahora. Pero si quieren, si prefieren también mayores comentarios o tienen algunas otras precisiones que van identificando, no hay ningún problema que me puedan enviar un correo. Ya, Gracias, perfecto. gracias Francisco. No, no hay Gracias. ningún problema. A ver, no sé si alguien más quisiera también participar o compartir un poco lo que estaba pensando. Sí, Brigitte. Ah, ¿le puedo enviar un correo? Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema con que me puedas enviar un correo y ahí por ahí conversamos. Ya, gracias. No, de nada. ¿Hay alguna persona más que quisiera poder compartir un poco si es que tuviese alguna duda o algún comentario
Sobre el trabajo. Hola, sí, yo. Hola, ¿qué tal? Cuéntame. Mi compañero y yo tenemos un tema fraseado, pero no sabemos cómo, o sea, parafrasear bien la pregunta y Ujú, queremos saber si estaba más o menos bien. ujú. Cuéntame. Ya, o sea, la pregunta va más o menos por qué factores explican la llegada de líderes a puestos de poder. Con esto nos referimos a no líderes como comunes, o sea, a personas que salen y se postulan, no, sino que personas que surgen como, por ejemplo, Walter Adubiri en Puno, que surge de este conflicto que hay allá, y de Moqueguazo, por ejemplo, Martín Vizcarra, que gracias a eso los dos llegan como, Adubiri llega a ser gobernador de Puno, y Martín Vizcarra igual como Moquegua. Entonces, incluso aquí en Arequipa, Elmer Cáceres Yica, después de que se abandera de Tía María, es como llega a puestos de poder y se hacen conocidos por eso, y por eso después llegan. O sea, Ya. más o menos por ahí. ¿Cómo estarían definiendo a estos líderes un poco? O sea, ¿cuál sería no escuché muy bien esa parte, pero ¿cuál era más o menos la definición que estaban pensando sobre Adubiri o Vizcarra o Cáceres? Son como, o sea, todavía no tenemos una definición exacta, pero son como estas personas que se aprovechan de que surgen de estos movimientos. Nacen a partir de conflictos medioambientales, por ejemplo, Walter Adubiri en Puno, y se aprovechan de eso para luego, se hacen conocidos ahí y es como luego llegan al poder. Ya. Como Es, utilizan esto como una plataforma, porque sin este problema medioambiental, si este problema medioambiental no existe, ellos no llegan, o sea, no, nadie los conoce. ya. A Solo ver, electoral, algo así. sí, me parece bien interesante, sino que estoy tratando de darle una vuelta en mi cabeza para poder entender o poder darles una aproximación. En general, me parece que es interesante poder entender el rol que tienen estos conflictos, ¿no? Para poder explicar los liderazgos eh, políticos, ¿no? A nivel subnacional. A mí, por ejemplo, me causa como algunas dudas la comparación entre Adubiri y Vizcarra o Cáceres, ¿no? Adubiri es un político, ¿no? Que como bien sabemos, gana relevancia a partir del aymarazo, pero no gana inmediatamente después del aymarazo, ¿no? Creo Sí, que pierde una sube una y elección, gana después. exacto, y luego la última elección, la del 2018, la gana de una manera abrumadora, ¿no? Y eso es bastante peculiar para el caso de Puno, porque en Puno la regla es la fragmentación y eh, la división, digamos, política, ¿no? Y una alta competencia política. Entonces eso es interesante. Ahora, Cáceres gana en segunda vuelta, ¿no? Él gana en segunda vuelta y me parece que incluso le gana, no recuerdo muy bien cuál era su contrincante en la segunda vuelta en Arequipa, pero gana raspando incluso, ¿no? Creo que no gana con gran apoyo, sino gana a las justas. Y por el lado de Vizcarra, él gana en el 2010, si no me equivoco, luego del conflicto, el Moqueguazo creo que fue, ¿no? Me parece que en Sí, el general, Moquegua. sí, eh, tengo algunas dudas incluso de cómo podríamos pensar, ¿no? Eh, a mí se me ocurre que hay más similitudes entre Cáceres y Adubiri que con Vizcarra, ¿no? Eh, no estoy del todo seguro, pero podría incluso pecar un poco de general, pero me parece que Adubiri y Cáceres tienen una posición más contraria al centralismo que Vizcarra, ¿no? Vizcarra es un poco más orientado hacia la negociación y creo que también le resulta bien, ¿no? Y negocia muy bien con la minera, ¿no? Con la Southern para poder salir del paso de ese conflicto. Y creo que son distintos liderazgos, tipos de liderazgo, creo, en el caso de Adubiri y Cáceres, ¿no? Que me parece que también tienen bastante similitud con Cerrón, por ejemplo, ¿no? Me parece que podríamos pensar
en liderazgos populistas a nivel subnacional, ¿no? ¿Cuáles son los factores que explican el surgimiento de liderazgos populistas a nivel subnacional? Y ahí vamos a poder evidenciar cuáles son esos factores, ¿no? Que ustedes ya tienen uno identificado, al parecer, ¿no? Que es la importancia que tienen los conflictos socioambientales que un poco dividen a las regiones, ¿no? Y eso tiene como un uso incluso hasta populista, ¿no? Ahí sería importante el uso de literatura del populismo y cómo es que lo podemos interpretar, ¿no? Esta división entre los buenos y los malos, ¿no? Entre los que están bien y los que están mal, ¿no? Estoy siendo un poco grosero también con las definiciones, pero por ahí se me ocurre que pueda tener algún sentido. No sé qué les parece. Sí, gracias. Francisco, tenía una pregunta. Ella es mi Bueno, soy del mismo grupo que Maritza. Y bueno, o sea, lo de medioambiental lo colocamos desde el inicio. O sea, lo medioambiental es un factor, pero también podría ser parte de como que el tema del título. O tipo, o sea, señalamos a lo medioambiental como un factor y luego como que también vamos añadiendo otros que, o sea, como lo que tú nos dijiste, ¿no? De que luego ganaron, no sé, en segunda vuelta y esos ya son otros factores mucho más políticos que tienen que ver incluso con el acercamiento que tienen ellos con la población, quizá también el manejo de las radios y eso. Claro, mira, ahí bien importante lo que dices, ¿no? Creo que este factor socioambiental del conflicto no debe ir en el tema. El tema debería ser como más general sobre el fenómeno que nos interesa. Por lo que yo entiendo, lo que les interesa saber es por qué es que hay ciertos surgimientos de liderazgos políticos populistas, por ponerle un término, ¿no? O podría ser anti-establishment o, no sé, cualquier otro término. A mí se me ocurre que el que podría ser por ahí es populista, ¿no? Ese va a ser el tema, el surgimiento de liderazgos populistas a nivel subnacional, ¿no? Ya dentro del desarrollo de la investigación vamos a poder considerar, por ejemplo, que estos líderes surgen a partir del liderazgo de una protesta previa a la elección que van a ganar más adelante, ¿no? Entonces tienen como una construcción de una posición de liderazgo importante para la población, ¿no? Van a haber otros factores también ahí que se pueden ocurrir. Se me ocurre, por ejemplo, que Cáceres y Adubiri se parecen en que tienen un discurso incluso étnico, ¿no? Recuerdo mucho a Cáceres diciéndole a su contrincante en la segunda vuelta, a ver, pues vamos a Cayoma a discutir, a debatir en quechua, tú no sabes quechua, yo sí sé quechua, ¿no? O por ejemplo, a Dubiri, ¿no? Que es el líder del aymarazo y que muy extrañamente para Puno, ¿no? Un líder aymara incluso también recibe el apoyo de la población quechua, que incluso es mucho más mayoritaria que la aymara en Puno, ¿no? El hecho de que se enfrenten a una transnacional, ¿no? También es bastante importante, ¿no? En el caso de Arequipa a la Southern, en el caso de Puno a Bear Creek. El poder que pueden, digamos, el énfasis de sus campañas, cómo hicieron sus campañas, qué elementos usaron en sus campañas, cómo lograron estos apoyos. Probablemente se centraron más en zonas urbanas o en zonas rurales, o sea, es ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo importante en general es que en el tema de la pregunta no se muestre lo que para ustedes en el desarrollo de la investigación va a ser lo más relevante, porque ahí va a demostrar que hay un sesgo, ¿no? Se va como a evidenciar un sesgo y lo importante es que vamos a hacer la investigación de una manera en la que queremos saber concretamente algo sobre este fenómeno y ya dentro de ese análisis vamos a poder identificar esto u lo otro. Si ponemos este factor importante en el tema mismo, ya estamos partiendo desde el supuesto de que eso es lo importante y podemos perder de vista otros elementos, ¿no? No sé si eso les queda claro. Sí. Gracias. No, de nada. Gracias a ustedes Gracias. por Ya compartir. me voy, Francisco. Sí, Muchas gracias. no hay problema. Me escribes, sin problema, Brigitte. Ya te escribí. Ya, perfecto. Ahora Gracias. lo respondo. Gracias. Gracias, Francisco. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Sí, dale, Carla. Así, recién me doy cuenta de que estoy así poquitos en el Zoom. Lo que yo quería preguntarte era, o sea, el sujeto de estudio puede ser cualquiera, porque yo estaba pensando en así en estado, pero luego oí la propuesta de Maritza y
y con lo de los líderes. Entonces todavía no lo he conversado con mi pareja de grupo, pero estaba pensando en qué tal si podría investigar sobre los mercados comunes. No sé si sea viable. ¿Qué es lo que te interesa sobre eso exactamente? Por ejemplo, bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que todavía sobrevive, pero sin embargo, en el norte, el NAFTA, por ejemplo, ya se cayó, o sea, se han renegociado otro tratado, pero ya esa alianza como que se ha ido abajo. Y los países en el norte, en teoría, como que tienen más estabilidad, no sé, es raro. Claro, ahí es extraño, ¿no? Que la Alianza del Pacífico que comparten Chile, Perú, Colombia y México tiene más estabilidad que la NAFTA, que entiendo que la comparten Canadá, Estados Unidos y México, si no me equivoco. Ajá, sí. Claro, y ahí no estoy seguro, pero me imagino que una de los parteaguas del NAFTA es Trump, o me equivoco. Sí. Claro, y Sí. ahí, por ejemplo, ahí no me queda del todo claro si es que son comparables la NAFTA y la Alianza del Pacífico, ¿no? Pero me parecería también importante poder pensar la Alianza del Pacífico en comparación con otra alianza de mercado, ¿no? En el mismo América Latina, ¿no? No estoy seguro si es que hay algo similar, alguna alianza de los países del O sea, lo Atlántico. podría comparar con la CAN, ¿no? La Con CAN la es CAN, pero la... no sé. Comunidad Andina de Claro, la Naciones. Comunidad Andina, sí, pero estoy pensando si es que en composición, ¿no? Hay un punto, ¿no? Claro. Claro, si es que se parecen o no, porque creo que la Alianza del Pacífico tiene un énfasis más económico y que la Comunidad Andina de Naciones tiene un compuesto más Sí, político, por así decirlo, ¿no? sí. Estoy Sí, por pensando eso había pensado en NAFTA. en NAFTA puede ser. Habría ¿sabes qué se me ocurre que puede ser interesante? Que en la justificación de su similitud puedas especificar cómo es que cómo están creadas ambas alianzas o ambos mercados comunes, ¿no? Y probablemente si es que nos damos cuenta que tiene un mayor énfasis político o económico, podrían ser comparables, ¿no? Pero igual se me ocurre que es muy distinto hablar de alianzas que comparten Estados Unidos, México y Canadá, que otra que también tiene a México, ¿no? Eso también me parece que puede ser un poco complicado porque estaríamos comparando dos elementos, ¿no? Dos casos Repetidos, ¿no? que Claro. que tienen una variable repetida, por así decirlo, ¿no? Y eso tiene un nombre en estadística, pero que también puede ser aplicado para el método comparado, ¿no? Para el análisis político comparado, que es, eh, no estoy seguro cómo se llama, creo que es multicolinealidad o algo así, ¿no? Entonces eso podría ser un poco complicado. No sé si en el Caribe hay algo similar. O Mercosur sigue Pucha, ahí funcionando. sí me agarraste. No sé. Pero le Mm, voy a seguir dando vueltas, pues, y cualquier cosa te mando un correo. Sí, Igual que por favor. todos, creo. Sí, por favor, no hay problema, porque sí, me parece que es interesante que podamos hacer este ejercicio breve para tener este primer avance más concreto, ¿no? Pero sí, sin un problema me puedes mandar un correo. Ya, Ya, gracias. Hasta la otra semana, entonces. y ya, nos vemos, gracias. Chao. Chao, chao.